Es un placer estar con vosotros, con Igualmente. vuestro programa. Pues mira, pues nos viene a la cabeza la frase de Coco Chanel, mantén la cabeza, los tacones y los principios altos. ¿Qué tres conceptos definirían tu personalidad o tu carrera? Mira, yo creo que el más importante es eh, la pasión. Es decir, yo creo que he tenido la suerte de dedicarme a proyectos que me han apasionado. Y yo creo que eso, la pasión atrae pasión. Y he podido trabajar con gente que ha cambiado mi vida desde un punto de vista. Es decir, la cambió con mi primera parte de mi trayectoria profesional cuando me dediqué a la diplomacia y los países en los que estuve viviendo, que fueron aquellas repúblicas de Asia Central, Cáucaso y Mongolia. Y desde el punto de vista de las exposiciones y la moda, la cambió mi encuentro con Hubert de Givenchy. Eh, los 8 años que estuve colaborando con él, con uno de los grandes de la moda del siglo XX, y yo creo que de la moda, de la historia de la moda, cambió mi percepción de cómo entender la moda, cómo entender el arte, cómo entender la belleza. Y han sido encuentros muy vinculados a apasionarme por los proyectos que hacía. Bueno, nos fascinó la exposición de Henry Clark en la Alhambra, eso ya te lo comentábamos en el correo. ¿Y cómo ha sido? ¿Cómo ha sido formar esta exposición y cómo ha sido y me da la impresión que tiene también un poco de la personalidad mezclado con los mismos artistas con los que muestras, ¿no? Si yo, cuando tienes la oportunidad de hacer una exposición en la capilla del Palacio de Carlos V de la Alhambra, eh, llega un momento en el que te asustas, porque estás interviniendo en un espacio que es absolutamente mítico, que es un epicentro de belleza en la historia de la humanidad, no solamente por la Alhambra, sino porque ese edificio tiene un significado brutal en la historia de la arquitectura y esa capilla es un poco el corazón del edificio, del Palacio de Carlos V, junto con el patio, ¿no? Entonces, eh, para mí el reto de hacer una exposición allí, cuando me lo propone el patronato del Alambre y del Generalife, eh, fue algo ya que dices, esto es una oportunidad única en mi vida, ¿no? Y así es como lo asumí. Y por lo tanto yo quería hacer algo que fuera inolvidable para la gente que viniera al Palacio de Carlos V. Por eso me atreví a ubicar esos vestidos de novia en esas capillas, ¿no? A 10 metros de altura. Por eso decidí introducir una estructura en el interior de la capilla que muy poca gente lo percibe, pero que es casi es como una piedra roseta, es la proporción áurea de la manera en la que se va forjando la espiral. Eh, entonces, tenía que contar una gran historia. Y, y la historia, una de las historias más bellas en la historia de la moda de nuestro país fue todo lo que ocurrió en la España de los años 60, eh, cuando, cuando dentro de un régimen político que había alejado a España de, de lo que era el resto del mundo, hay un ministro que decide utilizar el cine y la moda para, para proyectar una imagen más abierta, más moderna de España. Y lo quiere hacer con las facilidades que dio a todos los estudios cinematográficos para grabar en todo lo que fue la costa levantina y para grabar en lo que fue Andalucía. Y con la moda permitió a todas las editoriales de moda que vinieran a España a lugares emblemáticos como fueron Toledo, Barcelona, en parajes absolutamente de arquitectura universal, la Mezquita de Córdoba y la Alhambra de Granada, para hacer unas editoriales de moda que daban la vuelta al mundo, que hacían aspiracional no solamente la moda, sino venir a España para conocer esos escenarios donde esa moda fue fotografiada. Y por eso las fotografías de Henry Clark mezcladas con esa moda tan maravillosa de los años 60, porque todavía Balenciaga no había cerrado su atelier. Entonces fue ese momento en el que se encuentran
la manera de entender la belleza de Balenciaga, de Pertegaz, de Elio Verhaer, de Pedro Rodríguez, pero también de tres grandes mujeres diseñadoras que reivindico en esta exposición, que fueron Carmen Mir, Flora Villarreal y Asunción Bastida. Es un momento verdaderamente único en la historia de la alta costura española, porque nuestra moda estaba en los escaparates de la Quinta Avenida, en los escaparates de Champs-Élysées, de Sloane Street. Al final eh, estábamos, estábamos vendiendo tendencias, moda. España era un momento en el que éramos trendsetters, como lo fuimos con Felipe II o como lo somos ahora, ¿no? Con las grandes marcas del fast fashion que exportamos al mundo. Por lo tanto, cuando te permiten hacer eso en el Palacio de Carlos V y encima con la oportunidad de incluir piezas de Sorolla, de Fortuny, de Escher, de Sean Scully, de Roland Fischer, es magnífico. Es tener una oportunidad única y por eso yo creo que no me podía salir mal, porque tenía lo mejor de la moda, las mejores fotografías de uno de los mejores fotógrafos del siglo XX, como fue Henry Clark, y algunas de las obras maestras del arte español que tenían a la Alhambra de protagonista. Por lo tanto, eh, eh, mezclar estos elementos en la capilla del Palacio de Carlos V era imposible equivocarse, ¿no? Y solamente le tuve que poner un poco de quizás de elegancia, un poco de buen gusto, para que el público saliera con esa fascinación con la que salen después de visitar la exposición. ¿Y cómo es el proyecto que estás ahora, ¿no? De Iris Van Herpen? ¿Cómo está siendo? Pues mira, Iris será un proyecto que todavía faltan muchos años, hasta el 2025. Previamente tengo un proyecto que creo que os va a fascinar, a vosotros también, que es una exposición que estoy comisariando conjuntamente con Lorenzo Caprile en el Palacio de Liria de Madrid, en el que vamos a hablar de la moda en la Casa de Alba. Es decir, vamos a tocar y tratar un tema también fundamental de cuando una española, que era Eugenia de Montijo, fue la mayor trendsetter de este planeta, fue la mayor influencer. Desde el momento en el que se casa con Napoleón III y lleva a París, que era el epicentro de la moda, tendencias españolas como fueron los volantes en los vestidos, como fue la mantilla, como fue el abanico, la peineta, los monederos que llamaban limosneros. Por lo tanto, empieza la moda con Eugenia de Montijo y terminamos con Sofía Palazuelo, es decir, con esa pieza de ese vestido de novia que le hizo su tía Teresa Palazuelo, que es una pieza exquisita de alta costura, pasando por la moda que han utilizado todas las grandes personalidades de la Casa de Alba, masculina y femenina, y creo que va a ser una exposición que además, como va a estar ubicada en el propio Palacio de Liria de Madrid, va a ser absolutamente excepcional. Invito también a todos tus seguidores a que conozcan la exposición que haremos en la Fundación Gulbenkian de Lisboa, donde haremos dialogar las obras maestras de la colección Gulbenkian con lo que han sido las mejores creaciones de alta costura del siglo XX. Ahí tendremos nombres propios como son McQueen, como son Galliano, como es Dior, Chanel, Vionnet, también Iris Van Herpen, Wow Pei. Va a ser una exposición absolutamente fascinante. Hablaré de moda en una exposición que se está preparando, que se llama El diseño que cambió un país, donde hablamos de esa creatividad que ha habido en la moda española con la democracia, como después de la aprobación de la Constitución hay un elemento de libertad en todo lo que es la creatividad, en todos los sectores del diseño, y la moda fue uno de ellos, y ahí es donde aparecen los nombres propios como Manuel Piña, como Jesús del Pozo, como Montesinos, todos esos nombres que pueblan la movida española y el imaginario colectivo de los años finales de los 70, 80 y 90. Iris Van Herpen, un proyecto maravilloso que estamos preparando para el Gemeenten Museum de La Haya, en el cual buscamos la creación de
las inspiraciones que podemos encontrar en las creaciones de Iris Van Herpen, que para mí es la creadora más artística en estos momentos. Es la persona que verdaderamente en cada una de sus creaciones vemos arte y buscamos qué es lo que le inspira, porque a Iris Van Herpen la puede inspirar desde los hongos que están en los campos de todo el mundo, pueden ser los esqueletos de los peces que habitan los subsuelos marinos, pero también pueden ser las pinturas de Mondrian, pueden ser lo que es la porcelana de Delft o puede ser la música de Pink Floyd. Por lo tanto, es intentar encontrar esas fuentes de inspiración en las creaciones de Iris Van Herpen. Uno, vemos, te asociamos con nombres como Tiso Pornamisa, ¿no? Y apellidos como Givenchy, Paco Rabanne, Balenciaga. ¿Cómo es eso? ¿Cómo te Pues, sientes? pues yo tuve la oportunidad de iniciar mi trabajo de comisariado en el mundo de la alta costura con una exposición que hice de Mariano Fortuny Madrazo en el Museo del Traje. Fue una exposición que tuvo una repercusión mediática bastante significativa. Y fue gracias a esta exposición cuando entro en contacto con la Fundación Balenciaga, de la que soy patrono, y, y es esa conexión desde mi participación en la Fundación Balenciaga desde el 2009, cuando entro en contacto con Hubert de Givenchy. Hubert de Givenchy, que no había tenido nunca exposiciones retrospectivas, eh, creo que esa afinidad, esa pasión, esa complicidad que encontramos los dos en la figura de Balenciaga, porque para él fue su gran maestro y la persona a la que más admiró. Él decía, en mi vida hay dos religiones, Dios y Cristóbal Balenciaga, decía Hubert de Givenchy, ¿no? Pues yo creo que esa pasión que sentíamos los dos por la figura de Cristóbal Balenciaga nos unió y me permitió que comisariara todas las exposiciones retrospectivas que se han hecho de él en los últimos años, tanto en España, en el Museo Thyssen-Bornemisza, como las que se han hecho en Francia, en Suiza, en Holanda, todas las que han sido vinculadas también a su gran amiga Audrey Hepburn. Por lo tanto, tuve esa fortuna, he comisariado exposiciones de Cristóbal Balenciaga y es cierto que la última que realicé, que fue Balenciaga y la pintura española, se convirtió tremendamente mediática. Uno, porque Balenciaga sigue siendo una palabra tremendamente aspiracional en los jóvenes actuales. Todos quieren tener unas sneakers de Balenciaga, todos quieren tener una sudadera de Balenciaga, ¿no? Pero muchos de ellos desconocían que Balenciaga fue una persona, un joven que nació en el norte de España, en Guetaria, en 1895. Pero a pesar de eso, la exposición se llenó de jóvenes de la generación Z que venían fascinados por el elemento Balenciaga. Y es cierto que el hecho de que Woody Allen viniera a la exposición y se conociera en redes sociales su paso por la exposición, también rompió los moldes de visitantes. Sí que hizo que esta exposición, que fue visitada por un nombre enorme de figuras de Hollywood, de actrices de muchas series que vemos en las plataformas, en Netflix, en HBO, hizo que tuviera una amplificación en redes sociales que la cambió y hizo de ella una de las exposiciones más mediáticas del momento. Eso me ayudó profundamente para facilitar que muchos proyectos de moda ocurrieran, ¿no? Y uno de ellos fue Paco Rabanne, que tuve la fortuna de comisariar, yo creo, la única exposición que se ha hecho de Paco Rabanne en España. Eh, Imagino que ahora, después de su fallecimiento, hace escasos meses, eh, le debemos una gran retrospectiva porque ha sido uno de los personajes que para mí eh, ha cambiado mucho de los códigos de lo que era la moda y la alta costura
del siglo XX, y cuando hablamos de la moda y la alta costura del siglo XX hablamos de la moda, de la humanidad. Es decir, creo que Paco Rabanne tiene para mí eh, un sillón en lo que es para mí el limbo de los grandes creadores de moda de la historia de la humanidad. Y pude hacer su exposición en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Es decir, que he tenido la oportunidad de trabajar con piezas de Pertegaz, con piezas de Pedro Rodríguez. Es decir, que estoy muy orgulloso de haber podido trabajar con los más importantes creadores de costura de nuestro país y haber sido el que ha traducido la creatividad de Hubert de Givenchy en sus exposiciones retrospectivas en el mundo. Entonces, me siento muy privilegiado. Es decir, creo que la vida me ha dado una oportunidad que es única y que no quiero desaprovechar y que quiero, eh, quiero comunicarla. Y por eso me hace muy feliz cuando gente como vosotros os acerquéis a las exposiciones y encontráis que hay algo especial, ¿no? Que, que al final no estamos viendo vestidos simplemente, que no estamos viendo solamente modas, sino que estamos viendo obras de arte que tienen un diálogo muy especial con lo que es el legado cultural de nuestro país. Hay una fusión entre arte y moda, ¿no? Y entre las figuras, ¿no? Sí, yo siempre he pensado que la moda ha estado en la historia del arte y el arte en la historia de la moda. Es decir, cuando vamos a cualquier museo, a cualquier pinacoteca mundial, en los retratos que encontramos de corte, esos retratos de los siglos XVI y XVII, de la manera en la que van vestidas las reinas, los reyes, es alta costura. Eran unas piezas de indumentaria exquisitas, donde hay unos trabajos, unos oficios que son increíbles. Por lo tanto, la moda estaba ahí. La moda estaba en cada uno de los retratos de los santos y de las santas que vemos en toda la pintura renacentista, toda la pintura del 480 al final. Esos artistas han tenido que vestir a esos santos y a esas santas. Eso era moda. Ellos eran auténticos estilistas. Si vemos los frescos de Giotto, si vemos las pinturas de Tintoretto, si vemos toda ese desfile de santos y santas de Filippo Lippi, tuvieron que vestirlos. Por lo tanto, eran estilistas de alta costura para dejarnos esas imágenes tan especiales de nuestro santoral, ¿no? Y cuando vemos la historia de la alta costura, principalmente a finales del XIX y ya siglo XX, todos los grandes diseñadores han mirado al arte. No solamente para inspirarse, sino muchas veces para celebrarlo. Saint Laurent celebró a Mondrian. Eh, Balenciaga celebró a Velázquez. Givenchy celebró todas las creaciones de Rothko, de Lucio Fontana. Al final, cuando vemos las piezas de Schiaparelli, estamos viendo a Dalí. Son artistas que han celebrado la historia del arte. Por lo tanto, esos diálogos, esa fusión de arte y moda ha estado siempre presente en la historia de la humanidad, desde los primeros dibujos y también desde las primeras piezas de costura. Por lo tanto, para mí siempre será un diálogo que será un placer celebrar, y por eso todas mis exposiciones al final lo que buscan es encontrar esas complicidades, es contar una historia apoyándome en la historia del arte plástico y en la fotografía y en los libros y en la poesía, y también contarla a través de piezas de alta costura. Bueno, detrás de cada posición hay un gran trabajo detrás, ¿no? Un trabajo muy interior, ¿no? Interno, ¿no? Sí, muchas veces la gente me dice, joder, ¿cuánto tiempo te ha llevado montar la exposición? Y yo le digo, bueno, me ha llevado a mí y a todo un equipo que hay detrás. Es decir, cada exposición de indumentaria requiere mínimo 2 años. Balenciaga requirió 4 años. ¿Y por qué? Porque tiene que haber
toda una visita a los vestidos, tenemos que encontrar las piezas de alta costura en las colecciones, tenemos que ver en qué estadio se encuentran, todas requieren restauración, por lo tanto hay unos equipos de restauración increíble trabajando en París, en Madrid, en Barcelona, en Londres, para restaurar esas piezas para que puedan presentarse sin problemas delante del público. ¿Por qué? Porque son piezas que tienen elementos preciosistas en ellas, es decir, desde encajes, tienen bordados, tienen trabajos de plumetti, hay unos trabajos tan delicados que se tienen que retocar y restaurar para que las piezas tengan su mejor cara delante del público. Y al mismo tiempo hay que preparar los maniquís en los que van a apoyarse, porque tienen que ser maniquís muy especiales, ajustados perfectamente a esas piezas de alta costura para que la pieza no sufra durante los 2, 3, 4 meses que va a estar de cara al público. Por lo tanto, hay equipos que fabrican mano a mano, uno a uno, cada uno de los maniquís en los que se van a apoyar estas piezas de alta costura, y necesitamos fotografiarlas con tiempo para que puedan estar en el catálogo. Por lo tanto, hay unos equipos de conservación, de restauración. El fotógrafo, en este caso John Cazenave, que es un fotógrafo que es artista, que no es un fotógrafo de piezas de costura, sino que yo quiero que sean artistas los que fotografíen las piezas de indumentaria para el catálogo, porque las trato como tal, las trato como obras de arte. Por lo tanto, siempre requiero de artistas para hacer esos catálogos. Al final, son muchos meses para que cuadros que son obras de arte de la historia, de nuestra historia y de la historia de la humanidad, que vienen de museos completamente alejados en miles de kilómetros. Hay piezas que vienen del Metropolitan de Nueva York, que vienen del Victorian Albert Hall de Londres, del Museo Galileo de París, de museos españoles, como es el Museo del Traje o el Museo de Barcelona, el Museo de Tarrasa. Entonces, al final, tienes que conseguir que casi 200 obras de arte se encuentren en el mismo espacio el mismo día, ¿no? Y todo eso requiere una enorme planificación en lo que son los traslados, la seguridad, todas las cuestiones vinculadas a los seguros. Al final es mucha gente, son muchos museos y es una logística increíble que es cierto que muchas veces el público no es consciente de todo lo que implica que esos vestidos que están subidos en las hornacinas del Palacio de Carlos V estén ahí, ¿no? Para que ese vestido esté ahí se ha requerido de muchísimas personas que lo han acompañado desde el armario del que salió hace casi año y medio para que se restaurase, para que se limpiase, para crear su maniquí, para fotografiarlo y para que llegara a la capilla del Palacio de Carlos V. ¿Cómo ha influenciado la velocidad, ¿no? de este siglo quizá la información, ¿no? El flujo de información? Pues mira, yo creo que las redes sociales han sido muy cómplices del éxito de las exposiciones de moda. Y la moda está de moda también gracias a las redes sociales, porque se han podido comunicar, porque cuando una joven se acercaba y se sacaba una foto, la subía a su Instagram y, y acompañaba esa foto con palabras apasionadas, diciendo que no había que perderse esa exposición, eso hacía que al menos una persona más viniera. Y cuando quien lo hacía era una actriz muy conocida o un diseñador conocido como Lorenzo Caprile o un músico, como han pasado por nuestras exposiciones, conseguía que miles y millones de visitantes conocieran la exposición y se creara ese germen de curiosidad por decir, yo también quiero estar ahí, yo también quiero tener esa foto, ¿no? Entonces, al final es cierto que la comunicación, que las redes sociales han sido unos cómplices increíbles de mis exposiciones. Yo reconozco que actrices de Stranger Things hayan venido a ver Valenciaga y la pintura española supone un cambio radical, porque la siguen millones
de niñas y de jóvenes que aspiran a que les guste lo que a ella le gusta. Entonces, ¿cómo puedo no ser justo y no agradecer enormemente esa complicidad que han tenido con nuestras exposiciones? Y después, porque yo creo que las exposiciones de moda, cuando tú hablas de moda con honestidad y, y quieres celebrar a estos grandes creadores, son muy pocas las críticas negativas que hemos recibido. Es decir, la mayor crítica que hacen de mis exposiciones es que son muy oscuras. Y a mí muchas veces me cuesta defenderme porque no pueden tener más luz, porque es la manera que tenemos de proteger esos tejidos, de proteger esas sedas, de que esos vestidos eh, vuelvan a sus almacenes, a sus depósitos en el mismo estadio, ¿no? En el que me los prestaron, porque la luz es el mayor enemigo del color y de los tejidos. Por lo tanto, muchas veces sí que me acusan de que son exposiciones muy oscuras, pero creo que después de eso tengo principalmente críticas muy positivas, porque la moda tiene un elemento de sueño, tiene un elemento de aspiracional. Cuando vamos a una exposición de arte y de moda, muchas veces muchas personas sueñan con esos vestidos, ¿no? Y sueñan y se pueden imaginar cómo sería su vida con ese vestido. Otros sueñan con poseer esos cuadros, ¿no? Y otros simplemente con las historias que les está contando ese cuadro tan cerca de ese vestido. Y creo que la sonrisa y la satisfacción con la que la gente sale de las exposiciones en las cuales se establecen estos diálogos de arte y moda es muy elevado. Y eso lo plasman en sus comentarios, en sus redes sociales, en sus Instagrams, en sus Twitters y en las críticas que tengo en televisión o en periódicos. Así que no puedo nada más que agradecer profundamente eh, lo bien que tratan cada uno de los proyectos expositivos en los que me he implicado. Y bueno, en la moda siempre hay un protocolo, ¿no? Hay un saber estar, ¿no? Eh, sí, es cierto que la moda en la época dorada de la alta costura había un protocolo muy estricto, ¿no? De lo que era el largo de una falda, de lo que era día, de lo que era tarde, de lo que era cóctel y de lo que era noche. Es cierto que estos códigos, este protocolo en lo que era la moda, está cambiando profundamente. Es decir, antes los desfiles de alta costura era muy claro, salía las piezas de día, los abrigos, las piezas de cóctel, los deshabillés, que se llamaban esas piezas que estaban mezcla entre cóctel, entre noche, las piezas de noche y terminábamos siempre esos cierres con los vestidos de novia. Ahora, con la llegada del prêt-à-porter, cambia completamente todos los códigos y el protocolo de la creación en alta costura y ahora ya estamos en una época de absoluto, una época muy libertaria a la hora de presentar la alta costura. Eh, Vemos los desfiles cápsula, como ha sido el último desfile cápsula de Dior en México, donde es mucho más importante la historia que quieres contar que los protocolos que había hasta entonces en la Casa Dior. Eh, Ves los desfiles de Balenciaga y los escenarios donde ocurren y no tienen nada que ver con esos salones deliciosos y exquisitos que utilizaba el propio Cristóbal Balenciaga para presentar sus colecciones. Ahora todo es muchísimo más, podríamos decir, shocking. Es decir, que quiere romper un poco tus propios esquemas estéticos. Creo que hay un rupturismo, hay un elemento de ruptura con lo que eran los códigos y el protocolo de la moda hasta nuestros días. Bueno o malo, yo creo que son los códigos de nuestros días. No podemos establecer en la creación de la alta costura
esos protocolos tan estrictos que había en los años 50 y 60 del siglo XX. Creo que estamos en una época donde lo urbano, donde la etiqueta de la calle ha subido a las pasarelas y ahora es estas no normas las que están también en las pasarelas de París 2 veces al año. Y bueno, ¿algún mensaje a los jóvenes? Eh, el mensaje para mí será siempre que la moda es un elemento a través del cual marcamos la estética de nuestra generación. Por lo tanto, que sean muy conscientes que lo que eligen para vestirse está siendo los elementos que van a trascender para hablar de su generación. Pero como lema, uno que yo siempre utilizo y que es un poco el lema de mi propia empresa, que al final solo la belleza salvará al mundo. Y que intenten llevar esa belleza a todas las esferas de su vida.